Bueno, vamos a empezar a hablar de el Edipo en Lacan, es decir, de la relectura que hace Lacan del Edipo, del complejo Edipo freudiano. Bueno, relectura implica que, bueno, obviamente Lacan le agrega también sus cosas, sus propios conceptos, sus articulaciones, para entenderlo, digamos, de otra manera, pero básicamente para darle al Edipo un alcance estructural, yo diría. En realidad, Lacan va a partir de la ecuación simbólica que Freud plantea, cuando plantea la ecuación simbólica como salida de la feminidad en el Edipo. ¿Se acuerdan la ecuación simbólica pene-niño? Que está, bueno, marcada obviamente por la premisa fálica. Y en realidad, ¿se acuerdan que yo les comenté cuando vimos el Edipo en Freud que, digamos, una ecuación no es lo mismo que una analogía o que una identidad? O sea, que una ecuación conlleva siempre una incógnita. Creo que yo en ese momento dije, bueno, x más 3 igual a 9. Eso es una ecuación en donde hay una incógnita, la x. Es decir, bueno, 6 más 3 igual a 9. Pero también uno podría decir 10 menos 4 más 3 igual a 9. O uno podría decir 4 más 2 más 3 igual a 9. Quiero decir, en el lugar de la x se pueden poner distintos términos. Se puede poner el número 6 o se pueden poner distintas operaciones que, combinadas con ese más 3, lleven a s igual 9. Y algo de esto, digamos, me parece interesante tomarlo de esa manera, porque algo de esto hay cuando uno dice, bueno, la ecuación pene-niño, el niño va a ir al lugar de el pene faltante de la madre como mujer. Pero justamente, si es una ecuación, a ese lugar puede ir el niño, pero no solo puede ir el niño. O sea, 6 más 3 igual 9, pero puede haber otros más 3 igual 9. Es decir, que el niño es algo, un objeto, entre comillas, que puede ir al lugar de ser igual al falo en la ecuación. Pero precisamente toda la dialéctica de el comienzo y la declinación del Edipo, releída por Lacan, va a tener que ver con que precisamente el niño entra en la ecuación, pero también sale en algún momento de ese lugar de falo de la ecuación. Es decir, cuando advierte que en la ecuación pene-niño que funciona en la madre, ¿por qué funciona en la madre? Bueno, funciona en la madre porque la madre también está atravesada por el complejo de Edipo. Cuando se transmite para el niño y se constituye para el niño que ese lugar es un lugar en todo caso a ocupar, o un lugar que ha ocupado momentáneamente, pero que no es un lugar exclusivo para él ante la madre. Bueno, en ese sentido me parece interesante que me parece que esto de la ecuación, de la definición de lo que es una ecuación, viene bien y que es ajustado ahí en la forma en que Freud dice ecuación simbólica. Bueno, si uno, a ver, yo decía, bueno, recién les decía, bueno, por el Edipo de la madre, porque el chico está en esa ecuación por el Edipo de la madre, porque la madre hizo esa ecuación
en la salida de su complejo de Edipo. Esto, digamos, es interesante porque en determinado momento Lacan va a decir justamente que en realidad el padre en el Edipo está presente desde el inicio porque hace al símbolo mismo del discurso. Es decir, que ya el Edipo está estructurado en una estructura de lenguaje. ¿De qué manera en una estructura de lenguaje? Bueno, de esta manera, es decir, hay relaciones, hay ecuaciones simbólicas, hay nexos y conexiones, cuestiones que remiten a otras cuestiones, etcétera, que precisamente hacen a un orden simbólico que preexiste al niño, que nos preexiste a todos cuando nacemos. Por esto de que, bueno, como veíamos también en Freud, el yo como objeto del ello, como Lacan lo lleva a que somos hablados por el otro, desde que nacemos y aún antes de nacer, tenemos un lugar para el otro. Bueno, esto en cuanto a la ecuación, en cuanto al marco simbólico en que desde el inicio el Edipo se despliega, en la manera en que Lacan lo retrabaja, lo relee de Freud. Pero además, les quería comentar un par de cosas aclaratorias, porque si no se confunde, o sea, nosotros en el programa de la materia tenemos, tenemos para ver el Edipo en Lacan, tenemos los capítulos de metáfora paterna del seminario 5, las formaciones del inconsciente, y tenemos también del seminario de la psicosis los capítulos sobre metáfora y metonimia. Eso más bien para ver, para que tengan un pantallazo muy introductorio y muy básico, alguna idea sobre de qué se habla cuando se habla de metáfora y metonimia, que en realidad para Lacan van a ser las figuras retóricas por las que se estructura el inconsciente mismo como estructura de lenguaje. ¿Por qué estoy comentando esto aquí? Digamos que en realidad estamos hablando del Edipo. Bueno, lo estoy comentando aquí porque justamente vamos a ver que el tiempo de salida del Edipo para Lacan es la metáfora paterna, es decir, metáfora. Está hablando de metáfora. Bueno, pero estoy tratando de ser claro lo más que pueda. Ustedes disculpen si por ahí me desvío. Pero bueno, son cosas que se me van ocurriendo y que después, bueno, esto de grabar las clases a veces no te da la oportunidad de volver sobre eso porque te olvidás. Y entonces, bueno, decía, les marcaba los capítulos que ustedes tienen ahí en el programa para ver estos temas. En realidad siempre resulta bastante insuficiente eso. Porque, ¿qué ocurre? En realidad, Lacan ahí ya ha recorrido, yo les hablaba del seminario 5, metáfora paterna, ya ha recorrido 5 seminarios Lacan ahí. Y en realidad hay, digamos, la cuestión del significante y la metáfora empieza a tener fuerza en Lacan en el seminario 3. En el de la psicosis. En realidad en el seminario 1 y 2, él habla más de la palabra, lo imaginario, la palabra, lo simbólico. Pero en el 3, el de la psicosis, francamente ya habla más del significante, más específicamente del significante. Y porque ahí, precisamente, en la psicosis, va a ocurrir, digamos, o mejor dicho, va a fracasar lo que no fracasa en la neurosis, que es la metáfora paterna. No vamos a hablar de esto, pero para ubicar un poco las cosas en su lugar,
¿Qué pasa? La posición de Lacan respecto de la psicosis es que precisamente el significante, lo que él llama el significante del nombre del padre, es decir, lo que hace a la metáfora paterna, está forcluido. Es decir, que no se hizo, no se pudo hacer esa operación en el momento en que había que hacerla. Y por lo tanto ya no se puede hacer más. Cuestión que evoca ya en la vieja Carta 52 de Freud a Fliess, cuando Freud ubica que en la paranoia, una psicosis, la represión no se hizo en su momento, y luego después se intenta hacer, pero siempre fallidamente. No se puede hacer porque no se hizo en su momento. Bueno, esa idea, esa vieja idea de Freud de la Carta 52, está presente en esto de la forclusión del significante del nombre del padre, es decir, en la psicosis no se pudo hacer en su debido momento esa operación metafórica que hace a la salida del Edipo. Después, en el cuarto seminario, estoy yendo cronológicamente para que ustedes vean que hay una lógica ahí en Lacan, simplemente para enmarcar el tema, pero me parece importante que tengan el marco. Nosotros no lo vamos a trabajar totalmente, esto les quedará a ustedes por su propio interés futuro, tal vez vean algo de esto en Psicoanálisis 2, bien, pero es necesario enmarcar algunas cosas. En el cuarto seminario, que se llama Las relaciones de objeto y las estructuras freudianas, la relación de objeto y las estructuras freudianas. Esto de estructuras freudianas, fíjense que Lacan ya ahí está diciendo que en Freud hay estructuras, ¿no? Lo primero que está diciendo. Y la relación de objeto está condicionada por esas estructuras. O sea, lo que en esa época en psicoanálisis se trabajaba como relación de objeto, muy propio del kleinismo, del psicoanálisis kleiniano, siempre la relación de objeto, el objeto bueno, el objeto malo, el objeto perseguidor, el duelo por el objeto, siempre la relación de objeto. Él articula de alguna manera, tácitamente, me parece, estamos hablando de 1954-55 aproximadamente, en ese seminario 4. 55-56, por ahí. Bueno, él articula ahí, digamos, la relación de objeto y las estructuras freudianas. ¿En qué sentido? Diciendo que en Freud hay estructura, y precisamente esa estructura va a tener que ver con lo que Lacan lee, digamos, en Freud. No es que Freud lo diga explícitamente, pero lo que Lacan lee en Freud, como lo que Lacan llama las distintas modalidades de la falta, o que se conoce también como categorías de la falta, que son la frustración, en Freud de hecho está la cuestión de la frustración, la privación, no tan estrictamente freudiana, sino que más bien, eso lo explota Lacan después, pero en realidad primero hay una observación de Ernest Jones, yo creo que la mencioné cuando hablé del Edipo en Freud, esto de que la mujer no está castrada, sino que está privada de pene, porque hay una premisa que dice que debería tener pene, la premisa fálica infantil que dice que debería tener pene. Entonces no es estrictamente una castración, esto que Freud llama la mujer parte de la castración para ir hacia el Edipo, en realidad es una privación, decía Jones, y Lacan toma esto para marcar, darle el estatuto de una modalidad o de una categoría de falta, donde hay una premisa simbólica que dice que debería haber algo y ese algo falta porque la premisa simbólica dice que debería estar, pero en realidad no falta. Bueno,
Decía la privación, la frustración y la otra modalidad de la falta, la castración. Que, bueno, no voy a detenerme en esto. Lacan dice que la castración es en realidad una deuda simbólica que determina un objeto imaginario. Ese objeto imaginario es el falo. Es el falo porque, digamos, es un objeto imaginario porque en verdad nadie es el falo, en verdad el falo en la madre es imaginario para el niño, es imaginario además porque el falo no es que lo tenía y lo perdió, y es imaginario también en el caso del varón porque en la amenaza de castración no es que se lo van a no es que se lo van a cortar, no es que lo van a castrar, sino que queda en la suspensión de esa amenaza. Por muchas otras cosas también es un objeto imaginario el falo, pero bueno, vamos a dejar eso ahí, digo, por muchas otras cosas porque también es el objeto que nunca se termina de alcanzar y siempre se desliza y siempre el deseo va tras ese objeto imaginario que a su vez también tiene relación con esto que Lacan llama respecto a la castración deuda simbólica. Porque a partir de la castración, por un lado, hay una deuda respecto del padre o con el padre, y también porque lo simbólico mismo, digamos, lo simbólico mismo está en deuda en el sentido de que a través de lo simbólico, ni aún a través de lo simbólico, es que el falo se alcance, sino que lo que se alcanza es una significación fálica, que hay objetos que van a estar marcados por una significación fálica, pero que no son el falo. Lo cual tiene que ver con esto que Freud plantea en la fase fálica cuando él habla de que retroactivamente la fase fálica resignifica los objetos pulsionales y en definitiva toda la vida pulsional, y que por eso la represión primordial, digamos, va a ser, digamos, producto de que ya estén en juego los elementos edípicos, el falo y la castración, porque, digamos, esto resitúa, resignifica toda la vida pulsional y además, decía, porque los objetos pulsionales van a tener un valor fálico. Entonces ahí ninguno de los objetos pulsionales es el falo. O sea, puede ser imaginariamente el falo en determinado momento. El seno, las heces, la mirada del otro o la propia, pueden tener un valor fálico, pero no son el falo. Siempre va a haber algo de lo fálico que los excede como objetos. Bueno, entonces, esto para marcar, digamos, que está esto en el seminario 4, en el tema de que entonces lo que Lacan llama estructuras freudianas, tiene que ver con la posibilidad de ir articulando estas tres modalidades de falta de objeto: castración, frustración y privación. En donde cada modalidad de la falta va a tener una consecuencia sobre el objeto y la organización de las pulsiones. Pero claro, esta dialéctica, digamos, de estas modalidades de falta se produce precisamente en el despliegue
del complejo de Edipo, en el despliegue del complejo de Edipo, es decir, en el niño y la niña desde que nacen hasta el cierre del Edipo pre-latencia, en eso que culmina para Freud en el periodo de latencia. Es decir, que algo de la metáfora paterna para Lacan también se tiene que producir ahí. En esto coincide con Freud. En realidad después, a lo largo del tiempo y en el avance del desarrollo ya de su propia teoría y de su propio discurso, Lacan en muchas cosas no va a coincidir con Freud. Pero en esta época sí, porque es el Lacan más bien relector de Freud y muy ajustado y tratando de darle otro alcance, digamos, a la letra de Freud y a la clínica de Freud. Bueno, entonces, en el seminario 5, esto respecto del cuarto seminario, para ubicarlos, simplemente para ubicarlos, pero a mí me parece muy necesario esto, insisto. En el quinto seminario sí está la cuestión de la metáfora paterna, y sí está la cuestión ya, Lacan desarrolla ahí lo que se conoce como los tres tiempos del Edipo, los tres tiempos del Edipo lacaniano. En relación a esto, digamos, se puede ser muy esquemático o se puede tratar de especificar y ahondar un poquito en cada uno de esos tiempos. Vamos a ver hasta dónde puedo esclarecérselos, al menos un poco. Estos tres tiempos del Edipo se conocen como el primer tiempo, habitualmente se dice madre fálica, niño narcisista o hijo narcisista. El segundo tiempo se lo conoce como el tiempo del padre privador, del padre privador. Y el tercer tiempo, el tiempo de la metáfora paterna. Bien, en realidad el primer tiempo del Edipo, el llamado del hijo narcisista, madre fálica, yo decía, bueno, está, les decía al principio de este audio, el tema de la ecuación fálica, es decir, se lo llama célula también, se lo llama díada, madre narcisista, hijo narcisista, madre fálica. Bueno, algo del narcisismo de la madre obviamente también hay ahí, ¿no? Bastante, yo diría. Bueno, se lo denomina así, y esto de díada es un poco engañoso, y célula también es un poco engañoso, pero se lo ha nombrado así. Yo la verdad que en Lacan no he leído tanto estos dos términos. El de día lo he leído más en un resumen que hace Pontalí en determinado momento de los tiempos del Edipo en Lacan. Pero digo es engañoso porque en realidad son tres. Está el niño, la madre y el falo. Y precisamente ese falo es el elemento simbólico predominante en ese momento. Lo que pasa, digamos, que organiza esa díada. Lo que pasa es que para el niño ese falo no está, o mejor dicho, el niño no está advertido de ese falo. ¿Por qué? Porque es él, porque imaginariamente es él ese falo. Entonces, ¿se acuerdan lo que...? Bueno, nada que ver por ahí, o sí, pero habría que buscarle la articulación de un modo más finito. Pero ¿se acuerdan que yo siempre digo cuando uno habla del yo placer? ¿Cómo es esto de que el yo es el objeto? Pero si el yo es totalmente el objeto, ¿cómo se diferencia de eso? Bueno, claro, no se puede hacer diferencia. Si yo soy eso, ¿cómo me voy a diferenciar de eso? Y bueno, este es el punto en el que estaría el niño, en extremo, ¿no? Porque también es un punto bastante ideal. Pero bueno, si el niño es imaginariamente, él es
solo él es el falo, y bueno, no está advertido de que hay el falo como algo diferente de él mismo. Es imposible que esté advertido de eso. Pero en realidad, este primer tiempo no se reduce solamente a eso. Este primer tiempo, en verdad, Lacan hace algunas precisiones que van a tener que ver con que más allá de esto así tan cerrado, de niño como falo de la madre y siendo imaginariamente el falo de la madre, sí, esto constituye su narcisismo, o sea, constituye el narcisismo del niño, su majestad el bebé, en Freud, lo que Freud llaman en Introducción del Narcisismo su majestad el bebé, pero en realidad también tiene una dialéctica, porque si no, digamos, habría que pensar que esto es una cosa fija ahí, que el chico falo de la madre, que ya está. Y no, no es tan así, en realidad. En realidad, lo primero que marca Lacan cuando especifica un poco, estoy trabajando ahí un poquito más sobre los capítulos de las formaciones del inconsciente, es decir, metáfora paterna 1 y 2 y el capítulo que le sigue, que no me acuerdo el título, si es que tiene título. Bueno, digo esto porque yo lo tengo en una edición pirata que no tiene título, esa clase que le sigue. Yo la uso porque especifica ahí algunas cosas Lacan, algunas cosas más. Lo que Lacan va a decir de este primer tiempo, en realidad, es que el deseo del niño, es decir, que se funda un deseo en el niño, pero este deseo del niño es el deseo de la madre. Es decir, el niño desea el deseo de la madre. ¿Qué quiere decir? Que lo único que el niño desea es ser objeto, estar tomado, estar en el centro, digamos así, de ese deseo materno. Pero, Lacan ubica acá, incluso en un momento del desarrollo, Lacan dice, acuérdense de lo que les hablé el año pasado, frustración, privación, castración, acuérdense de eso, se acuerdan. Bueno, que a propósito de eso, dice Lacan, hablamos de lo que era simbólico, de lo que era real, de lo que era imaginario, bueno, etc. Es decir, él le recuerda eso a la gente que está ahí en el seminario. Está hablando de este primer tiempo, él dice, bueno, el deseo del niño es, y vuelvo, me repito, pero para no perder el hilo, el deseo de la madre. Pero, dice Lacan, ahí la madre se constituye por presencia-ausencia. Es decir, que esto de ser el objeto, el deseo del niño es el deseo de la madre, implica que ahí haya una primera operación que yo diría que es presencia-ausencia. Yo diría no, Lacan dice que en realidad la primera oposición significante más elemental es esta, presencia-ausencia. Digamos, la presencia que evoca la ausencia y viceversa. Son dos significantes que, o mejor dicho, es un trazado significante que uno implica el otro. Digamos, mamá presente evoca su ausencia y mamá ausente evoca su presencia. Este par, digamos, básico, es fundamental porque, digamos, en ese momento, digamos, a partir de que esto es posible para el niño, que la madre se vaya constituyendo en la presencia y en la ausencia, la madre comienza a existir simbólicamente. Se simboliza la madre. ¿Por qué?
Porque, digamos, si pensamos que está ahí de un modo fijo y permanente, no se puede fundar como un objeto. No se puede fundar como un objeto porque lo propio es que se distinga de alguna manera. O sea, para ubicarla hay que distinguirla de alguna otra cosa. Y precisamente esa distinción pasa por la presencia y la ausencia materna. La madre ahí se simboliza, por un lado, y entonces el deseo del niño, siempre en esta línea, de el deseo del niño es, o lo que desea es el deseo de la madre, es decir, esto tiene que ver precisamente con que la madre pueda hacerse presente con ese deseo y también ausentarse. Pero al mismo tiempo, o en el mismo momento, digamos, esta presencia, ausencia de la madre hace que lo que marca que el niño está en su deseo, esto que el niño desea, que es simplemente estar en el deseo de la madre, es que la madre le dé, es decir, ¿le dé qué? Le dé satisfacciones, pero digamos, ¿cómo? Bueno, a partir de distintos objetos. Del pecho, en principio, del pecho, de acceder a algo que el niño le pide. Esos dones ya empiezan a valer más, digamos, como dones de amor de la madre. Para el niño están siempre como que, digamos, se hace presente el deseo de la madre ahí, que es lo que él desea, tener testimonio, tener presencia de ese deseo de la madre. Pero al mismo tiempo, digamos, esto se materializa, podríamos decir, en distintos dones de la madre. Entonces, la madre allí adquiere una potencia, Lacan dice, al mismo tiempo que la madre entra en esta presencia-ausencia, en esta lógica de presencia-ausencia, es decir, que está simbolizada de alguna manera, también, dice Lacan, la madre se realiza en el sentido de que se torna ese otro real que, digamos, tiene la potencia de darle o de negarle al niño algo. Esto está muy articulado a cuando, obviamente, a la vivencia de satisfacción, por supuesto, a esto de la diferencia entre la satisfacción buscada y la obtenida, etc. Pero también en Lacan está muy articulado a algo que Lacan va a seguir sosteniendo, que después lo evoca en el seminario 10, el seminario La Angustia, cuando él hace los pisos de la necesidad, la demanda, el deseo, y ahí incluye otro término que es el goce del otro, pero bueno, eso por ahora lo dejamos, no nos metemos con eso, que es la cuestión de que la demanda de la madre constituye la necesidad en el niño, porque si no hay demanda de la madre, no hay necesidad para el niño. La necesidad está primero en el otro y para el niño se constituye como propia, la necesita una vez que ha pasado por el filtro de la demanda de la madre. Y esa demanda de la madre tiene que ver también con la presencia y la ausencia de la madre y con lo que la madre otorga o no. En ese sentido, lo que Lacan plantea en este primer tiempo del Edipo es que la madre es el otro del niño, es el otro, pero es el único otro, lo cual también se puede articular
en la fase del espejo, cuando Lacan habla de la fase del espejo como formadora de la función del yo como ye, es decir, del yo más allá de la imagen especular del propio cuerpo, de el yo como ye en el sentido del lugar donde el sujeto se posiciona. El único lugar donde se posiciona el sujeto en este primer tiempo del Edipo es su ye, digamos, es ese ye de la madre. Es decir, que los elementos que provienen de la madre, además de los objetos, de la satisfacción de las necesidades del niño, etcétera, etcétera, en esa potencia como donadora que la madre tiene, esos elementos son significantes de su presencia, de su ausencia, de su aprobación, de su desaprobación, pero el deseo del niño está jugado, y o de la niña, ¿no? Porque esta es la etapa, digamos, la etapa narcisística es lo que Freud llamaba pre-edípica, y que, bueno, es idéntica para ambos, más allá de la significación que pueda tener para determinada mujer en particular, tener un hijo varón o tener una hija, más allá de eso, que obviamente entra también en juego en el modo en que la madre pueda satisfacer o no a ese niño, pero digamos, esta es la etapa preedípica, pero que está incluida en el Edipo para Lacan, porque bueno, por lo que dije al principio, ¿no? Porque ya en el Edipo está, a propósito de todo esto, el símbolo del discurso, y está, de alguna manera, hay algún padre y algún falo jugados por el propio Edipo de la madre. Decía que lo que Lacan va a puntualizar en este primer tiempo es que también hay algo que en estos objetos, que caracterizan a estos objetos, que la madre da al niño, y que son significantes, pero que en realidad la relación que tienen es metonímica, es decir, que en realidad esta sanción del niño en un lugar fálico y los objetos que van a confirmar ese deseo y esa potencia de la madre de colmar al deseo del niño desde su deseo, desde desear o no darle, desde, no darle si pide algo, o darle antes que pida, o darle cuando pide, o todas las variantes que eso pueda tener. Pero en definitiva, son significantes metonímicos que tienen que ver con la potencia de la madre. Después vamos a hablar un poquito de la metonimia, pero digamos, son metonímicos en principio. ¿Qué quiere decir? Bueno, tomemos esto. No son metafóricos, son metonímicos. ¿Por qué? Porque se relacionan término a término, pero no producen todavía una significación más trascendente que eso. Por ahora dejemos esto ahí, pero esto tiene mucho que ver con la cuestión de la madre fálica, es decir, la madre fálica potente. ¿Por qué es fálica? Uno puede decir, bueno, es fálica porque el falo es el niño. Ese hijo, esa hija, en ese momento el falo son ellos. Bien, perfecto. Esto en el imaginario del niño, correcto. Pero también al mismo tiempo es fálica porque tiene la potencia de darle o no al niño, y todo ahí depende de su potencia, de su capricho incluso, dice Lacan, casi como si su deseo fuera un capricho. Es decir, el niño está sujeto a ese deseo de la madre como a un capricho. Y es la madre del fetichista freudiano.
Es decir, ahí en ese punto, ¿no? En ese punto está el falo materno. Y el falo materno, esto de que la madre es la última en perderlo para el niño y para la niña, etc. Bueno, cuando no lo pierde, es un fetiche. De hecho que, bueno, después si podemos vamos a hablar un poco de eso, pero digamos, hay, digamos, respecto de la salida, digamos, del niño de este primer tiempo y el pasaje a los tiempos que siguen, y la situación o la posición de la madre, hay, para Lacan, en la estructura freudiana misma, hay dos cuestiones planteadas como que dan testimonio de esa salida del primer tiempo del Edipo hacia el despliegue posterior, digamos, de la estructura edípica, que son la fobia, por un lado, y el fetichismo por el otro. Es decir, hay una relación, en todo caso, en el atravesamiento de los otros tiempos del Edipo que plantea Lacan, o sea, el del segundo y tercer tiempo, en donde se va a jugar, pero esto Lacan lo plantea como un tiempo en la estructura, o sea, como un tiempo necesario en el despliegue del Edipo en la estructura. Es decir, que hay un momento, digamos, donde se juega el objeto de la fobia, como ustedes la vieron, la vimos en los temas anteriores, y el fetiche, que, bueno, no está incluido, digamos, en nuestra materia el tema del fetichismo, pero, digamos, tengamos como básico mínimamente que se trata ahí del falo materno y de que la madre no pierde ese falo, pero, digamos, hay objetos precisamente metonímicos que están en una relación de contigüidad con lo que podría ser el falo materno. Recuerden que yo les comenté, creo que en uno de los audios, cuando Freud habla del fetichismo, plantea esos objetos que, digamos, taponan la visión de la falta de pene en la madre y que están ahí como velando siempre la falta de pene en la madre, ocultándola, y que se erigen en sí mismos, toman el valor del falo o del pene materno. Bueno, pero volviendo, entonces, la potencia materna, hay objetos que son metonímicos en relación a esa potencia, que son uno a uno, pero que tienen una sola y exclusiva significación. O sea, no producen ninguna significación diferente, de que son testimonio de la potencia fálica de la madre. Son testimonio de la potencia fálica de la madre, hasta, digamos, o salvo que la madre remita a algún otro lugar, pero hasta acá el único otro que hay para el niño, otro en sentido fuerte, no solamente otro como otro semejante, sino otro como el único código que tiene el niño para armar su palabra, sus mensajes. Es decir, el universo del lenguaje está completo con la madre fálica. Y todo lo que tiene que ver con el deseo del niño tiene que ver con ese deseo de todos los testimonios del deseo de la madre dirigidos a él. Pero al mismo tiempo, obviamente, ya se va transitando
la presencia, la ausencia, cierta simbolización de la madre, y como esta madre que existe porque ha sido simbolizada, a su vez realmente puede o no darle, quiere o no darle, etc. Y esos objetos son o van armando por ahora el único código que tiene el niño donde soportar incluso su palabra como palabra para demandar algo, ¿no? O para lo que fuere. Pero el único código es ese, ¿m? Es decir, el lugar del discurso materno. ¿M? Por eso Lacan hace esa relación entre el ye del niño y el ye materno como el otro absoluto en ese momento. Es interesante en este punto, me acordé de algo que por ahí viene bien, en Inhibición, Síntoma y Angustia, cuando Freud en determinado momento comenta algo del trauma de nacimiento, el planteo de Otto Rank, del trauma de nacimiento, que Rank planteaba como el primer trauma, o como la primera separación traumática de la madre, el trauma del nacimiento. Freud hace una observación ahí que es interesante. Él le da valor y cierta trascendencia al tema del trauma de nacimiento, en el sentido de la pérdida de la vida intrauterina y la separación real de la madre. Pero Freud hace un comentario, yo no me acuerdo ahora literalmente de lo que dice, pero digamos, el comentario que hace Freud es como diciendo, bueno, pero primero tiene que estar el objeto madre. O sea, en la separación del trauma de nacimiento, para el niño no hay madre. Bueno, es traumática biológicamente esa salida de ese medio perfecto donde estaban todas las necesidades cubiertas, etcétera, ¿no? Y obviamente es traumático ese choque con el exterior, pero no es una separación de la madre, dice Freud, porque no hay madre. En la misma línea, Lacan, vuelvo al seminario de la angustia, me gusta ese seminario, Lacan en ese seminario en un momento dice, bueno, el niño en realidad el pecho es de él, o sea, él está en una relación única con el pecho materno, hasta que no entra a jugar la presencia y la ausencia y los cortes de la demanda de la madre, no, eso no es un objeto para él distinto de él mismo. Y menos aún, digamos, la pérdida de la placenta. Es decir, está aludiendo obviamente al trauma de nacimiento ahí Lacan, ¿no? Y usa un término Lacan ahí que es un poco un neologismo, ¿no? Para no hablar de separación, y él dice separtición. Hay una separtición, en el sentido de que se parte él, digamos, no se separa de nada. ¿Se parte en qué sentido? De que, bueno, se parte, se quiebra, se rompe esa vida intrauterina en la placenta, ¿no? También en un primer momento respecto del pecho, es como que se parte ese pedazo que casi el niño lo tenía alucinatoriamente integrado a él mismo, ¿eh? Y eso es porque empieza a funcionar la demanda de la madre, ¿no? Que va marcando la necesidad del niño, pero a la vez va apareciendo un primer deseo del niño, que es justamente el que está jugado en este primer tiempo del Edipo, el deseo de la madre, es decir, desear, digamos, tener o ser el objeto, o todo su lugar está en ese deseo de la madre como su código absoluto, su otro
absoluto. Y estos objetos que yo decía metonímicos son testimonio de eso y de la potencia fálica de esa madre. Bueno, espero haber sido claro. Esto se llama Edipo Lacan 1 y voy a seguir en Edipo Lacan 2 con los otros tiempos del Edipo. Vamos a ver cuántos audios hacen falta para esto y vamos a ver después si podemos aclarar algo más de metáfora y metonimia, porque si no, no se comprende esto de que en este momento estos objetos tienen un valor significante pero son solo metonímicos, hasta que se produce la metáfora. Así que bueno, vamos a interrumpir acá y seguimos en el próximo.